¿Qué es el avivamiento? Podemos definirlo, si lo deseas, diciendo que es un periodo de bendición y actividad inusual en la vida de la Iglesia cristiana. Bendición y actividad inusual. Ahora, ante todo, por supuesto y por definición, un avivamiento es algo que sucede primero en la Iglesia y entre los cristianos, entre los creyentes. Eso, yo digo, es verdad por definición, es avivamiento, avivas algo. Y cuando expresas eso te refieres a esto. Esa persona tenía vida, pero la vida estaba empezando a desvanecer, a decaer y a flaquear, y a volverse casi moribunda. Y algunas personas han dicho, está muerto, terminado, porque no podían ver muchas señales de vida y de actividad, avivamiento, despertar, estimular la vida, traerla a la superficie nuevamente, avivamiento. Bueno, ahora, por lo tanto, por definición, es algo que ocurre principalmente en la Iglesia de Dios y entre las personas creyentes. Y es, en segundo lugar, algo que afecta a los que están afuera también. Este es el punto más importante, porque esta definición nos ayuda a diferenciar de una vez por todas entre un avivamiento y una campaña evangelística. No conozco nada que haya hecho tanto daño como confundir estas dos cosas. No hay nada que sea tan absurdo como ver a personas anunciando que van a tener un avivamiento. Se refieren a una campaña evangelística. Esta confusión, de hecho, fue introducida por Finney y ha persistido desde entonces. Pero es un gran malentendido, es una confusión de términos. Permítanme mostrarles la diferencia. Una campaña evangelística es la Iglesia que decide hacer algo con respecto a aquellos que están fuera. Nuestro avivamiento no es la Iglesia que decide hacer algo y lo realiza, pero es algo que se le hace a la Iglesia, algo que le ocurre a la Iglesia. Por lo tanto, una campaña evangelística es principalmente en términos de aquellos que están afuera. Un avivamiento es principalmente con respecto a los que están adentro. Las dos cosas son esencialmente diferentes. Puedes tener una gran campaña evangelística, pero puedes dejar a tu iglesia exactamente donde estaba, si no peor. Añado eso por esta razón. Me dicen constantemente que las iglesias están sufriendo de lo que se llama un agotamiento post-campañas evangelísticas, que como resultado de las campañas, las reuniones de oración no son tan concurridas. Estoy hablando no solo de iglesias, sino de varias otras organizaciones que se entregan a tales actividades. Dicen que después de la campaña, menos personas vinieron a la reunión de oración que lo habitual, menos personas asistieron a las reuniones regulares. ¿Qué pasa? Dicen, es el agotamiento post-campaña. Campañas evangelísticas se refiere principalmente a los que están afuera, pero la esencia de un avivamiento es que es algo que le sucede a la iglesia, a la gente de adentro. Y se ven afectados y conmovidos y les suceden tremendas cosas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongo que la mejor manera de responder a esta pregunta es decir que en cierto sentido es la repetición del día de Pentecostés. Es algo que le está sucediendo a la iglesia, que inevitable y casi instintivamente hace que uno mire hacia atrás y piense nuevamente en lo que sucedió en el día de Pentecostés, como está registrado en el segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es? ¿Qué significan estos términos? ¿Qué sucedió hace 100 años en muchos países? Permítanme darles algunas de las características generales. La esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo desciende sobre varias personas reunidas, sobre toda una iglesia, sobre varias iglesias, distritos o quizás sobre todo un país. Esto es lo que se entiende por avivamiento, es, si lo deseas, una visita del Espíritu Santo. U otro término que se ha utilizado frecuentemente es este, un derramamiento del Espíritu Santo.
Y los términos son interesantes. ¿De qué está consciente la gente? Es como si algo hubiera caído sobre ellos de repente. El Espíritu de Dios ha descendido en medio de ellos. Dios ha descendido y hay entre ellos un bautismo, un derramamiento, una visita. ¿Y cuál es el efecto de eso? Bueno, inmediatamente se dan cuenta de su presencia y de su poder de una manera que nunca antes habían conocido. Estoy hablando de gente cristiana, estoy hablando de miembros de la Iglesia unidos, como muchas veces antes. De repente se dan cuenta de esta presencia. Son conscientes de la majestad y el asombro de Dios. El Espíritu Santo literalmente parece estar presidiendo la reunión y haciéndose cargo de ella y manifestando su poder, guiándolos, conduciéndolos y dirigiendo. Esa es la esencia del avivamiento. ¿Y a qué conduce eso? Bueno, aquí están las características generales que encontrarás en cada avivamiento que puedas leer. El efecto inmediato es que las personas presentes comienzan a tener una conciencia de las cosas espirituales como nunca antes lo habían tenido. Estoy hablando de creyentes, sobre personas cristianas, miembros de la Iglesia cristiana, cuando de repente se dan cuenta de esta presencia y este poder. El primer efecto, yo digo, es que las cosas espirituales se vuelven realidades para ellos. Tienen una conciencia y una visión clara de ellas, como nunca antes habían tenido. Han escuchado todas estas cosas antes, pueden haberlas escuchado miles de veces, y de hecho miles de veces, pero lo que testifican es esto, dicen que todo de repente se volvió claro para mí, de una manera que nunca lo había visto antes. De pronto fui iluminado, cosas con las que estaba tan familiarizado se destacaron en letras de oro, por así decirlo. Lo entendí, lo vi todo de una manera que nunca había hecho en toda mi vida. Eso es lo que dicen. El Espíritu Santo ilumina la mente y el entendimiento. Comienzan no solo a ver estas cosas con claridad, sino a sentir su poder. ¿Qué son esas cosas que ven y de las que sienten el poder? Ante todo, la gloria y la santidad de Dios. ¿Alguna vez has leído tu Biblia y notado cómo estas personas de repente se dan cuenta de la presencia de Dios? Como Job ponen sus manos en sus bocas, o como Isaías dicen, ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos! ¿Qué les pasa? ¿O acaban de darse cuenta de la santidad, la majestad y la gloria de Dios? Eso siempre sucede en un avivamiento. No siempre sucede en las campañas evangelísticas, ¿verdad? Puede haber muchas risas y bromas y una organización obvia en las campañas evangelísticas. Nunca en un avivamiento este asombro, esta reverencia, este santo temor, la conciencia de Dios en su majestad, su gloria, su santidad, su absoluta pureza. Y eso a su vez conduce inevitablemente a un profundo y terrible sentimiento de pecado y a un terrible sentimiento de culpa. Lleva a hombres y mujeres a sentirse viles, inmundos y absolutamente indignos y sobre todo los lleva a darse cuenta de su total impotencia cara a cara con este Dios. O como el publicano representado por nuestro Señor en la parábola, ellos están tan conscientes de todo esto que no pueden levantar el rostro, están muy atrás, cerca de la puerta, en algún lugar, se golpean el pecho y dicen, Dios, ten misericordia, sé propicio a mí, pecador. La santidad de Dios, su propia pecaminosidad, vileza y miseria, su propia indignidad, se dan cuenta de que nunca han hecho nada en absoluto. Antes pensaban que habían hecho mucho. Ven que no es nada, como Pablo. Comienzan a hablar de ello como basura y trapos de inmundicia. Es inútil. Están llenos de impotencia y desesperanza. Se postran y se arrojan al amor, la misericordia y la compasión de Dios.
Todo eso siempre sucede en un avivamiento. Lean los relatos por ustedes mismos. No me interesa lo que lean, siempre lo encontrarán. Es invariable. Esta es la obra de convicción del Espíritu, que se hace cargo de la situación. Y ellos pueden encontrarse en ese estado y posición por algún tiempo. A veces se han encontrado en ese estado no solo por horas, sino por días, semanas y meses. Y han estado casi desesperados, y luego se les da una visión clara del amor de Dios y del Señor Jesucristo, especialmente de su muerte en la cruz. Por fin lo ven. Oh, siempre lo habían creído teóricamente. Y habían estado en un servicio de comunión, pero nunca habían sentido nada, nunca se había hecho algo real para ellos. Lo habían creído, sí, ellos confiaban honestamente, pero nunca sintieron su poder. Nunca supieron lo que era ser enternecido por eso, ser quebrantados por ello. Nunca supieron lo que era el lloro con un sentido de indignidad y luego de amor y gozo al darse cuenta de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De pronto todo se vuelve real para ellos y se les da a saber que el Hijo de Dios los ha amado y se ha entregado por ellos. Se convierte en un asunto individual y personal. Él murió por mí, incluso mis pecados son perdonados, y la paz entra en sus corazones, el gozo entra en ellos, y están perdidos en el amor y en un sentido de alabanza a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto ahora se convierte en lo único que los absorbe. Si conocen a alguien, lo comentan enseguida. Todos hablan de ello. Es el tema principal de conversación. Es lo que absorbe todo su interés. Desean estar juntos ahora y hablar de estas cosas. Y entonces se juntan y realizan reuniones. Se reúnen todas las noches y comienzan a hablar sobre estas cosas. Y comienzan a alabar a Dios y cantan himnos a su gloria. Luego comienzan a orar y ahí están hora tras hora, noche tras noche, anhelando terminar el trabajo para poder reunirse con otras personas que han experimentado este movimiento del Espíritu de Dios. Y eso, por supuesto, a su vez les lleva a tener una gran preocupación por los demás que están afuera y que no saben estas cosas. Te estoy dando unas hipnosis de lo que lees en los libros. Comienzan a preocuparse por los miembros de su propia familia, esposo, esposa, padre, madre, hijos, hermanos y hermanas. Quienes no saben esto están afuera y les cuentan, sienten que deben hacerlo. Hay un apremio que los está impulsando, amigos, todos, y por eso hablan de ello con la gente y luego comienzan a orar por ellos. La oración es una gran característica de cada avivamiento. Grandes reuniones de oración, intercesión, hora tras hora. Nombrarán a ellos por su nombre y suplicarán y no dejarán ir a Dios, por así decirlo. Están insistentes en esto, con una insólita urgencia. Y luego, después de un tiempo, estos otros que están afuera, al escuchar todo esto y ver el cambio en aquellos a quienes conocen desde hace tanto tiempo, comienzan a unirse a las reuniones y dicen, ¿qué es esto? Entran y pasan por la misma experiencia. Y así sucede, miles y miles son convertidos. De hecho, todo el vecindario parece estar lleno del Espíritu Santo. Él parece estar en todas partes. La gente no solo es convertida en las reuniones. Algunos son convertidos mientras caminan a las reuniones, incluso antes de que lleguen. Algunos son convertidos en su trabajo, en una mina de carbón, en una cima de la montaña. Algunos se despiertan en medio de la noche. Se fueron a la cama sintiéndose como de costumbre. Se despiertan con una terrible convicción de pecado. Tienen que levantarse y orar, suplicar a Dios que tenga misericordia. Nadie les ha hablado en ese momento. Es el Espíritu de Dios el que está actuando. Está dominando toda el área, está llenando las vidas de todas las personas. Eso es lo que sucede en un avivamiento y así se obtiene esta curiosa mezcla extraña, por así decirlo, de gran convicción de pecado y gran gozo. Gran sentido del temor del Señor. Mucha acción de gracias y alabanza. Hay siempre en un avivamiento lo que alguien alguna vez llamó de un desorden divino. Algunos gimen y agonizan bajo convicción, otros alaban a Dios por la gran salvación. Y todo esto conduce a reuniones masivas y prolongadas. El tiempo parece que se olvida.
La gente parece haber entrado en la eternidad. Una reunión puede comenzar a las 6:30 de la tarde y puede que no termine hasta el amanecer de la mañana siguiente sin que nadie se dé cuenta del paso de las horas. No tuvieron que proporcionar café una o dos veces a la mitad de la reunión. No, la gente se ha olvidado del cuerpo. Ustedes pueden reírse, amigos míos, pero vean que eso es lo que pasa cuando el hombre organiza estas cosas, no cuando el Espíritu Santo las organiza. El tiempo, el cuerpo y las necesidades de la carne son olvidadas. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento realmente significa días del cielo en la tierra. Permítame concluir esta mañana con una de las mejores definiciones escritas de lo que es cierto en la ciudad cuando hay un avivamiento o una visita del Espíritu de Dios. Voy a leer algunas palabras del gran y piadoso Jonathan Edwards sobre el pequeño pueblo de Northampton en 1735. Esta obra, él dice, pronto hizo una alteración gloriosa en la ciudad, de modo que en la primavera y el verano siguientes la ciudad parecía estar llena de la presencia de Dios. Nunca estuvo tan llena de amor ni tan llena de gozo, y sin embargo tan llena de aflicción como lo era antes. Había señales notables de la presencia de Dios en casi todas las casas. Fue un tiempo de gozo en las familias para la salvación que ha llegado a ellos. Los padres se regocijan por sus hijos que nacieron de nuevo, los esposos por sus esposas y las esposas por sus esposos. Las obras de Dios se vieron entonces en su santuario. El día del Señor era un deleite y sus moradas eran amables. Nuestras asambleas públicas eran hermosas y la congregación estaba viva en el servicio a Dios, todos dedicados seriamente al culto público, todo oyente ansioso por beber de las palabras del ministro, tal como salían de su boca. La asamblea en general lloraba de vez en cuando mientras se predicaba la palabra. Algunos lloran de dolor y angustia, otros de gozo y amor, otros de compasión y preocupación por las almas de sus vecinos. Bueno, les he dado un bosquejo aproximado de lo que sucede en el avivamiento. ¿Qué significan estas piedras? Eso es exactamente lo que sucedió hace 100 años. En Estados Unidos, Gales, Escocia, Suecia, en partes de Inglaterra y en otros lugares. Dios hizo eso, esta visita del Espíritu de Dios. ¿Saben acerca de estas cosas, mis amigos? ¿Les interesa? ¿Les preocupa? ¿Están conmovidos? ¿No empiezan a ver lo que solo esto nos sucedería? ¿Esto es lo que solucionaría nuestros problemas? Esto es Dios visitando a su pueblo. Días del cielo en la tierra, la presidencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Vida abundante dada al pueblo de Dios sin medida. Pero confío en que ya hemos visto y sentido algo, que algo ha crecido dentro de nosotros. No solo el deseo de hacer la pregunta, ¿qué es esto? Sino, Padre, que pudiéramos conocer, que eso pudiera suceder entre nosotros y sentir eso hasta el punto que comencemos a suplicar a Dios que tenga piedad y misericordia y nos visite de esa manera con su gran salvación. Amén.